la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Tabasco. Con el permiso del presidente e integrantes de la Comisión Permanente, de nuestros amigos los medios de comunicación y público en general, voy a leer una síntesis de la iniciativa debido a lo extenso de la misma. Al estar próximos a celebrarse el Día de la Libertad de Expresión y en reconocimiento al extenso trabajo que realiza el gremio periodístico y la labor de los defensores de los derechos humanos, me permito presentar la siguiente iniciativa por la que se expide la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Tabasco. Dentro de las actividades que representan un mayor peligro para la vida e integridad física, es la que realizan las personas defensoras de derechos humanos, los periodistas y las colaboradoras periodísticas. De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habrían ocurrido 107 asesinatos de periodistas entre el año 2000 y septiembre de 2015. Con la finalidad de proteger a quienes se dedican a esta actividad, el 25 de junio del año 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. Adicionalmente, existen diversos programas y mecanismos para la protección de los periodistas, como los siguientes: la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. El Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No obstante, en el Estado de Tabasco no se ha legislado al respecto. Solo existen antecedentes de una iniciativa presentada en la legislatura anterior que ya no fue retomada en esta y fue enviada al archivo. En tal razón, se considera necesario expedir una ley local para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, con la finalidad de contar con el marco jurídico adecuado, que permite enfrentar legalmente de manera eficaz cualquier ataque a la vida o a la integridad física de esas personas y de sus familias, estableciendo medidas para su protección que van desde la reubicación temporal de las personas afectadas y de su familia en su casa, hasta el otorgamiento de escoltas, la protección de inmuebles, la atención psicosocial, el otorgamiento de una pensión temporal para el caso de que algún periodista o persona defensora de los derechos humanos sea asesinado en el ejercicio de sus actividades, y la creación de un fondo a través de un fideicomiso público para garantizar las medidas señaladas. La propuesta de ley propone 15 capítulos en los que destacan las disposiciones generales, el objeto y la finalidad de la ley, las definiciones, los órganos responsables para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, cómo operará el sistema de protección y medidas de seguridad a implementar y cómo se puede acceder al mismo, cómo se logra obtener el beneficio del fondo o fideicomiso público mencionado, las sanciones correspondientes y las impugnaciones que se pueden promover cuando un defensor de derechos humanos o periodista se ve afectado en su integridad. Se incluye en la misma ley la protección de las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas lo anterior, siguiendo el modelo de la ley federal, incluso tomando en consideración la forma en que han sido expedidas las leyes en la materia tanto en la Ciudad de México como en el estado de Quintana Roo, en virtud de que estos cuerpos normativos ya han pasado el tamiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haber sido impugnadas vía acciones de inconstitucionalidad, quedando firmes, lo que implica que las mismas son acordes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ley se proponen establecer medidas preventivas, medidas de protección urgente y medidas de carácter social, en beneficio de los periodistas y defensores de los derechos humanos, las cuales pueden ser implementadas en un plazo de 24 horas a 5 días naturales, dependiendo del estado de peligro en el que se encuentre el solicitante. Por ello,
Es fundamental establecer medidas para garantizar los derechos a la integridad física, psicológica, moral y económica que aseguren el bienestar personal de los periodistas y defensores de los derechos humanos cuando estos ejercen su labor. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, la designación del titular de la dirección del Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas deberá realizarse de los primeros 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente ley. Tercero, el gobernador del Estado tendrá un término de 6 meses máximos contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir el reglamento de esta ley. Cuarto, el Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas quedará establecido dentro de los 4 meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de esta ley. Quinto, la primera sesión de la Junta de Gobierno se instalará en el término de 10 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, con la participación de las dependencias de la Administración Pública. Sexto, una vez instalada la primera sesión de la Junta de Gobierno, tendrá como término 10 días hábiles para emitir la convocatoria pública a organizaciones de la sociedad civil involucradas en la defensa y protección de los derechos humanos, así como en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, para conformar el primer Consejo Consultivo. Séptimo, una vez emitida la convocatoria para elegir a los integrantes del Consejo Consultivo, las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la defensa y promoción de los derechos humanos y en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión se registrarán ante la Junta de Gobierno y entre ellas elegirán a los 6 integrantes del primer Consejo Consultivo, en un término de 1 mes contados a partir del cierre del registro. Una vez proporcionada la lista de las personas integrantes del Consejo Consultivo a la primera sesión de la Junta de Gobierno, este se instalará en un término de 10 días hábiles. Octavo, en la conformación del primer Consejo Consultivo y por única vez, sus 9 integrantes realizarán un sorteo para definir la permanencia de 4 años de 3 de sus integrantes, que además se integrarán a la Junta de Gobierno por ese lapso. En el mismo sorteo se decidirá la permanencia de 3 años para otros 3 integrantes y de 2 años para las 3 personas restantes. Estos 6 integrantes del Consejo Consultivo se incorporarán al Consejo de Evaluación de Medidas. En todos los casos, como lo marca la ley, al término del plazo de permanencia respectiva podrán postularse para ser reelectos por una sola ocasión como consejeros o consejeras por 4 años. Noveno, se deberá realizar las gestiones necesarias para formar la estructura necesaria para cumplir con las obligaciones establecidas en la presente ley y garantizará contar con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para estos objetivos. Décimo, las Secretarías de Planeación y Finanzas del Gobierno llevarán a cabo todos los actos necesarios de conformidad con las disposiciones aplicadas para constituir el fondo a más tardar en 6 meses después de la entrada en vigor de esta ley. Décimo primero, constituido el fondo y en el término de 1 mes, la Junta de Gobierno deberá aprobar sus reglas de operación. Décimo segundo, previo a la atención de casos, el mecanismo deberá aprobar el protocolo de seguridad en el manejo de la información. Décimo tercero, la aplicación de las medidas de carácter social será a partir de la entrada en vigor de la ley y posteriormente a la disponibilidad del presupuesto. Décimo cuarto, el Ejecutivo Estatal deberá garantizar el presupuesto necesario para la correcta entrada en vigor de la presente ley. Décimo quinto, para la ejecución de la presente ley, el Congreso del Estado aprobará el presupuesto necesario y suficiente que permita llevar a cabo de manera óptima las responsabilidades de conformidad con las atribuciones que le han sido conferidas en la presente ley y demás normatividad aplicable. Décimo sexto, el Ejecutivo Estatal, por conducto de las dependencias competentes, diseñará la estructura financiera necesaria para dotar de recursos con carácter de permanente a las disposiciones contenidas en el presente decreto. Décimo séptimo, se derogarán las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Atentamente, diputado Jorge Alberto Lazo Centella, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, presidente.